fracking, plataforma Paremos el fracking, se constituyó en Cervera en noviembre pasado a raíz de una publicación que salió en el DOC conforme habían 2 meses para hacer alegaciones a los permisos de investigación de hidrocarburos que habían presentado algunas empresas en los territorios. En esta publicación no se hablaba ni siquiera de fracking, no se hablaba de pedir algún tipo de informe de impacto ambiental o etcétera, se faltaba muchísima información y a partir de aquí pues, se constituye esta plataforma que principalmente tiene como objetivo parar el fracking en Cataluña, principalmente pues, por un lado dando información a los territorios afectados, a la población de cuáles son los peligros, los impactos que tiene el fracking, tanto en el medio ambiente como en la salud. Hacer incidencia también en lo que es la administración, pero por otro lado no solo prohibir el fracking, sino también promover pues, un nuevo modelo energético, ¿no? O sea, no solo estamos en contra del fracking, sino bueno, qué podemos hacer, cómo debemos cambiar todo este modelo que hemos estado hablando hoy aquí, ¿no? Entonces esta plataforma funciona básicamente por los colectivos desde los territorios afectados que se organizan autónomamente y una vez al mes pues nos reunimos y ponemos en común pues, el trabajo que se va haciendo desde los diferentes colectivos y también se reúnen las comisiones, ¿no? Hasta ahora se han creado 3 comisiones. Una sobre comunicación, pues, que hace toda la difusión del trabajo de la plataforma, otra legal, que trabaja pues, cómo desde la parte de la administración de los temas legales se pueden pues, conseguir los objetivos de la plataforma y hace todo el trabajo con lo que es administración y partidos políticos, y otra sobre modelo energético, ¿no? Que es esta que comentábamos, pues que a raíz de toda esta movilización social en contra del fracking, pues también ha surgido esta inquietud de cómo poder cambiar el modelo actual, ¿no? Entonces, a raíz de esto, la semana que viene, por ejemplo, hay un encuentro de alcaldes en Oris, en el cual pues, toda una serie de municipios que se han manifestado en contra del fracking pues, firmarán un manifiesto conjunto que además de manifestar su interés de acabar con el fracking, pues también proponer un nuevo modelo energético. Entonces, desde este grupo, esta comisión de trabajo, vamos a intentar elaborar propuestas desde abajo, desde la sociedad, para conseguir esta energía con minúscula, ¿no? Para cubrir estas necesidades, pero pues desde, aparte de que sean energías limpias, pues con control social y que sean propuestas pues, que vengan desde la propia sociedad civil, ¿no? Para más información sobre la plataforma hay un blog que es aturemanfracking.wordpress.com si queréis más información. Y ahora la pelota está en su campo. Gracias por escucharnos. Podemos abrir una ronda de 3 preguntas, si les parece, o comentarios. ¿De quién va a estar pasando el micrófono? ¿Quién se lanza? Se habló en el momento de la sostenibilidad fiscal o simplemente negocio y a favor de Alemania sin pensar en el otro, o hay también programas de sostenibilidad. Yo voy a. Hemos hablado de modelos alternativos. Hemos hablado de modelos alternativos.
somos un grupo, de momento somos 8 personas. Quien quiera decirnos algo, etelbusca@gmail.com y bueno, lo que estamos haciendo es pues desde nuestras casas, intentando ser proyectos. Hay gente que no es ni ingeniera, ni físicos, ni matemáticos, ni nada. Hola. Y eso, y bueno, lo que hacemos es pequeños proyectos, hay muchísima información y se ponen en contacto con nosotros, la facilitaremos toda. Y bueno, lo que queremos es un mundo mejor y energía para todos. Sí, me gustó mucho la primera intervención de sobre la energía, porque trabajamos en tema agrícola y se suele hablar de un lado de la liberalización, creación de mercado, liberación del mercado, especulación alimentaria de otro lado, land grabbing de otro lado, mientras es un conjunto, como el tema de, parece, la energía, es el mismo proceso para acaparamiento de unos pocos actores, y al caso se dejan unos pequeños productores, pero que alimentan el mercado. Eso es. Y al final, muchas veces nos focalizamos en técnicas de producción, mientras que es un tema político. No, yo creo que más así, que es más bien un tema político y el mercado. Bueno, hacemos una más, si les parece. Yo quisiera pedir a Antonio, me parece súper interesante esta reflexión que hiciste sobre la necesidad de situar el tema energético dentro de la gestión de los combustibles. Y creo que esto de alguna manera permite situar el debate alrededor de la energía en términos políticos. Y también quisiera que nos hace mucha falta, ¿no? Porque el tema energético es como una gran abstracción y quisiera también preguntarte cuál es tu opinión acerca de la narrativa alrededor del cambio climático, porque desde mi percepción está altamente focalizada en el tema de la crisis, del caos y la generación del miedo, sin deslegitimar obviamente todas las evidencias científicas, pero creo que lo que ha hecho es apartar, lejos de acercar el debate a la sociedad civil, lo que ha hecho es apartar a la sociedad civil de la gestión de la energía. Y me pareció súper interesante, no sé si desde ahí se pueden construir nuevos modelos de gestión, no solamente de cuestionar la propiedad capitalista, porque creo que mucho se ha dicho sobre el tema del energy grabbing y la acumulación, pero sí de cómo gestionar lo común. Entonces, quisiera que profundices cómo entiendes el tema de la energía como un bien común. On that question of is it all that in the raw material strategy, the development ministry is involved in the raw material strategy as well, and it's interesting because actually there were kind of 2 strategies published. Sí, bueno, la pregunta es sobre si todo lo que se hace desde el Ministerio de la en Alemania es bueno, tiene una finalidad materialista totalmente. Pues bueno, en principio sí que está enfocado a esto, ¿no? And the economics ministry strategy was really, access to raw materials, full stop.
economics ministry strategy was really to, German ministry needs to get the raw materials. That's it. Sí, en principio, o sea, era un objetivo único y claro, que era asegurarse la obtención de esas materias primas. And there was a development ministry strategy saying, well, this should be really used, the income from raw materials, to help the countries develop, and we should help in setting up the governance structures that are needed, and we should support fair distribution of the revenues. Esto por parte del Ministerio de Economía. Luego, cuando entraban a participar, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo y a dar su opinión, sí que decían de esos ingresos tendrían que destinar parte a desarrollar esos países, a crear unas estructuras de gobernanza y de mejor distribución de la riqueza para que ellos se puedan organizar. But I mean, and there are some programs trying to do some education in, for example, Mongolia, to educate people being able to exploit raw materials and how to deal with the environmental problems coming from mining. Y algunos programas sí que hay, por ejemplo, como Mongolia, hay programas educativos para que la gente pueda aprender a explotar sus materias primas pues, de forma segura o de formas más efectivas. But I mean, as well, there are some programs, and for example, one is on legal advice, and you only get, well, legal advice, and if you ask legal advice for whom, and we asked this question to the development ministry, which is not in charge, but it's the economics ministry, then they say, we don't know. So it's pretty clear that the legal advice is for, more gem companies or mining companies and their legal rights, and not the rights of people that are affected. Pero el problema principal de esto es que la cobertura legal en realidad solo es para las y las empresas mineras las que se encargan de la explotación. Desde el Ministerio de Economía de Alemania nos han preocupado también de que haya una cobertura legal para las personas implicadas, las que trabajan ahí. And last sentence, and no one is really asking the question, for example, Mongolia writes a lot about coal. Would it be a better idea to leave the coal in the ground? And would it be a better idea for the Mongolian economy to look into different ways of developing? And that's a question that is not being asked. Y tampoco se han hecho preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo mejor para Mongolia realmente? ¿Explotar ese carbón, extraerlo o dejarlo bajo tierra y que busquen otras formas de desarrollo más favorables para ellos, más que puedan favorecer su país y su gente? Maybe prefer to speak English. Voy a responder antes. I think your question is I think the major limitation in the discussion on climate change, in my view, the last 20 years, has been despite of the false solutions. However, there was also an assumption that if you fix a reduction target, I don't know, Spain minus 10%, 40%, the society automatically transforms itself as a natural, there is a law, and then everyone transforms itself. Bueno, creo que la pregunta que has hecho es central, ¿no? Y una de las limitaciones para mí principales en cuanto al problema del cambio climático es que hay una serie de soluciones falsas, se presentan como soluciones, ¿no? Como el intercambio de carbono, el comercio de carbono y todo esto. Por ejemplo, si nos fijamos en estos índices de reducción, en los porcentajes de reducción de emisiones de carbono, por ejemplo, un 10%, ¿no? Si 40% y se atribuye un éxito a esta reducción, al porcentaje de reducción, y se piensa que con esa ley ya cambia toda la sociedad y el problema desaparece, cuando realmente no es así.
because the real challenge, I mean, is of course we need to dramatically reduce emissions, yes, in a way which is autochthonal, as you said, so without externally. But this transformation, this means that if we want to do this in 40 years, is an unprecedented transformation of the entire society. From where do we get energy, how we produce, how we consume, how we move, how we live, how we stay with each other. It's really a dramatic transformation of the entire society. Otherwise, it's impossible to reduce emission in 40 years minus 40% or 80% or whatever it is. And I think that's why I think it's very important to start much intensive work, more grassroots, about which energy model, which farming model, which housing model, which how do we live together model, and so on and so forth. Okay, bueno, entonces claro, el desafío que tenemos, bueno, es para obtener esa reducción realmente grande, ¿no? De un 40% pues, de emisiones de carbono, que es lo que realmente necesitamos bueno, reducir totalmente las emisiones de carbono en los próximos 40 años, pues no se trata solamente de enfocarnos en un porcentaje, sino que nos tenemos que plantear todo realmente un cambio de paradigma en términos de cómo obtenemos nuestra energía, cómo la producimos, cómo la consumimos, cómo vivimos, en definitiva un cambio de vida radical, ¿no? En términos no solamente de energía, sino de modos de vida, de estilos de vida. Y es la única manera, a mi entender, que este cambio se puede conseguir a medio plazo. And there is a second false assumption that this transformation has no costs, is win-win for everyone. I think this is completely wrong. This transformation has massive costs, as never from in the history of humanity, if you want to be so quick. The question is, who's going to pay more and who's going to pay less? Which is a debate which is missing in a large part of the environmental movement. I'm sure not here, but in a large part of the environmental movement. So that's why if we talk about energy, I think there are a lot of questions which goes around. If we think about energy as a common or a common good, we had this discussion in the office. People were saying, what do you mean? Do you think that oil is a common good? So that we want oil that everyone can use it without, taking away the right of another person to use oil? No. We want to limit the rights. So what is the common good? Maybe it's not the resource. Maybe it's not the access to the energy. So what is the common? Maybe the case of energy is right, the management model. Maybe in the case of energy, even more than water, land, or food, what is the common maybe is really the structural limitation of power. Not electric power, but power of the people of exerting and limiting others. So there are a lot of questions about conceptualizing and practicing energy as a common. Some people talk about energy democracy, but democracy is not so working so well, and I don't know how much democracy is a common. So I don't know if you address your question. Bueno, la segunda falsa asunción sobre este tema es que se trataría de una transformación donde nadie sale perdiendo y no habría coste para nadie. Y eso es falso. Si realmente tiene que tener lugar esa transformación, los costes para la humanidad serían enormes. Y las preguntas clave en cuanto a qué impactos tendrían sería quién pagaría finalmente más, quién pagaría menos. Es un debate que se está dando en los movimientos de medio ambiente, de organizaciones que trabajan por el medio ambiente. Cuando hablabas del bien común, de energía en términos de bien común, pues no se trata de decir que el petróleo es un bien común para que todos podamos tenerlo nosotros y usarlo como queramos, sino que es un concepto más delimitado
limitar poderes, es decir, que más que un acceso universal se trataría de construir un modelo de gestión distinto, pues basado en, se habla también de democracia energética, pero bueno, como la democracia está en crisis en estos momentos, pues tampoco puede ser un ejemplo perfecto. think I just, all that question was addressed to me. I'd like to pick up on this issue about the generation of fear and climate. Okay. Now, for me, climate change is real. It's happening, and it will happen. It will get worse. But how does one approach that issue? And I think the fact that the discourse in Europe has been about fear and about generating fear actually tells us a great deal about the class-based nature of a lot of environmental groups. I say that with some caution. I think that when I do a lot of work in developing countries, and people there do not need to be told that climate change is happening. They're already dealing with it. But in Europe, the environment is often people's garden at a weekend. They don't rely directly on the environment in the same way as many people in the South do. And because middle-class activists feel that they've got to generate some energy, some sort of campaign activism and so on from people, there's a sense often that you've got to appeal to their very worst vested interests. You know, you've got to do something about this because if you don't do something about it, it's going to affect you 5 years down the line. That is a very different appeal than an appeal that's based on solidarity, on acting because we are all human. And actually the last 30 years, particularly in Europe, and particularly with the neoliberalization of our economies and our society, has seen the hollowing out of many of the social structures that allowed for active solidarity. We've destroyed the unions right the way across Europe. We've destroyed a lot of other mechanisms like faith-based groups don't mean so much as they did 30 years ago. I'm not a particularly religious person, but it's an example of one form of organizing that is based around some forms of solidarity. And a lot of those have just been pulled out. And we're left with the only thing that we're allowed to appeal to, which is our vested interest. Bueno, me gustaría hablar sobre la generación del miedo en el tema del medio ambiente. El cambio climático es real y bueno, yo pienso que es real y que el tema va a empeorar. Pero yo lo que de lo que yo me quejo es del discurso europeo del miedo, ¿no? Y también lo que no me gusta es que es un tema que últimamente es como si lo hubiera acaparado un poquito a la gente un poco pues ya desde un punto de vista más acomodado, pues grupos de medio ambiente pues que basan esa acción ecológica en el jardincito, el huerto, y claro, no tiene nada que ver con la realidad de los países emergentes, de los países más pobres que dependen de sus cultivos para sobrevivir, para comer. Y yo trabajo bastante con estos países y ellos lo ven de una manera diferente. Su impacto es realmente distinto al que podemos tener nosotros desde aquí. Y a mí lo que me gustaría es que este llamamiento al cambio, ¿no? En cuanto al cambio climático, no se basara en el miedo a que lo que nos puede pasar dentro de 5 años, sino que fuera un llamamiento en base al interés común, en base a la solidaridad de la humanidad, que todos somos
humanos y pues, un llamamiento más basado en la fraternidad en definitiva, ¿no? Y a mí lo que me da mucha pena es ver cómo esas organizaciones que habían sido tan fuertes y se habían constituido por el bien común, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser movimientos pues, religiosos, aunque yo no soy una persona especialmente religiosa, organizaciones totalmente pues, altruistas y desinteresadas, parece que han perdido todo su peso y toda su importancia. Y bueno, para mí ahí estaría la clave. And I think there are two consequences of this, or several consequences, but two that are worth reflecting on. One is that it leads this sort of appeal to just vested interests and to fear, result in the very worst sorts of strategies for social transformation. So it creates what I would call a war room environmentalism. A sort of environmentalism that says, we don't have time to discuss how we should live. We don't have time to organize around being nice to each other. We don't have time for any of that sort of discussion. We can brook no opposition. You have to have one solution that will address this big. You have this idea of a single bullet sort of solution, most of which are technological. And above all, you have carbon markets, whatever. It's got to be some big solution. And above all, you have a mentality which is, for God's sake, don't rock the boat. Don't tell middle-class people that actually their lives are going to have to change. The main thing is to say, you've got to act now out of fear. There's a single solution. We can give it to you. And if you take our way of doing things, nothing will have to change substantially in your life. And that is total bullshit. Bueno, pues, y de esto quisiera decir que para mí pues, se desprenden dos consecuencias que estamos viviendo, que sería pues, que este llamamiento se basa pues, únicamente en el interés y en el miedo, el interés al final pues, egoísta. O sea que estamos delante de un movimiento ambientalista que no tiene tiempo realmente para discutir ni para plantearse cómo tenemos que llegar a ser mejores y más solidarios unos con otros, sino que lo único que busca es una solución para allá, una solución grande que no tenga que replantear grandes cambios a la vida de las personas. Era el exdirector de Greenpeace que se lo planteaba. Y bueno, y en fin, una solución grande en definitiva. Y es una mentalidad un poco de no mováis la barca mucho para que no se vuelque y que no vaya a cambiar mucho la vida de las clases medias. Y para mí esto pues es una porquería. Hay todavía como dos comentarios y preguntas. También hay cansancio, creo, en tus preguntas, ¿no? Son comentarios y preguntas que no se pueden hacer al ir saliendo, que quieren que se escuchen así, como para ir cerrando la sesión. Les pregunto, ¿eh? Sí, vale, pues adelante. Quería preguntar a mí, ¿cómo diferenciar entre I pequeña y grande? Sería como poner límites a la gente de cuántos kilowatt-hora puede consumir en un día. El problema es que ¿dónde está la separación? Vale, solo un comentario. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesante. Y gracias a Antonio por lanzar la idea de la necesidad de una transformación profunda. En ese sentido, mirando el título de esta noche, me falta energía, ¿cuánto energía queremos consumir también? Y por eso quiero preguntar o hacer una reflexión sobre la propuesta de crecimiento, cómo se están posicionando a lo largo de la idea
de decrecimiento como una propuesta tanto política como práctica. Entiendo decrecimiento de la infraestructura, de los usos de los recursos naturales, también una crítica a los instrumentos del mercado, también que también habla de la manera de relacionarnos y la simplicidad voluntaria, que junta muchos de estos aspectos que hay que ver con la energía y que es muy importante tal vez reflexionarnos sobre eso. Solo eso. Gracias. I wouldn't view the difference in that way. Humans to view the difference in that way. I think it's much more about big E energy being about purpose of generating energy in big E is to create profit, to create to extract wealth from communities. Purpose for which the energy is being. Energy with a small E is about satisfying basic needs in a way that doesn't jeopardize anybody's survival. So it's about acting collectively. You know, what the limit is something that is set by interaction between people. And one group in society can determine that. Some group of technocrats can say you're only going to have already tipped over you've ability energy. This is about, I mean, the biggest challenge facing us is, as Antonio was talking about, is actually trying to recreate and reclaim and create ways of living in which no one group in society can dominate another group and no one can accumulate to someone else's expense. That will have a different energy system to one in which accumulation is the goal of that social organization. And I suspect that as that evolves, which I'm sure it will, with organizing, the question of setting numerical limits to things will be a question that we wave goodbye to. We won't think like that. We'll be thinking much more about, have you got enough to live on? That's the question we'll be asking. How are you doing? Not how am I doing? How much money have I made today? But how are we collectively doing? That's a different mentality. Bueno, no plantearía la línea que separa las dos E's en estos términos de kilovatios, porque para mí no tiene nada que ver con eso, sino con el propósito de la generación de esa energía, ¿no? La energía con E mayúscula tendría como objetivo crear provecho, extraer riqueza de las comunidades para obtener beneficio. Y la energía con E minúscula pues trataría de satisfacer las necesidades básicas de las personas sin que sea puesta en peligro su supervivencia en ningún momento. Y se trata de un equilibrio entre los dos grupos. Por tanto, lo que queremos evitar es un grupo de tecnócratas que deciden quién puede tener cuánta energía. Y para mí el problema más grande es pues intentar crear nuevas formas de vida, de vivir, de convivir en las cuales pues nadie, ningún grupo domine sobre otro, ningún grupo acumule en detrimento de otro y bueno, es un cambio en la manera de pensar, es un cambio de mentalidad donde dejamos de pensar en términos de cuánto he ganado hoy para mí y empezar a pensar en preguntarle a la gente, ¿tú tienes suficiente para vivir? Yeah, I can quickly address Phil Campbell's I think
whether this is based on a degrowth approach, or it is based on whatever approach you want to call it. The question is which transformation. And so there is an issue about which transition, so kind of, is going to be a fair transition, who's going to pay, all these questions, which in any dynamic challenge are probably most important other than the outcome. I mean, of course, there is a, in the degrowth debate, at least those who are probably more political in a way, they strongly see this issue about, I mean, inevitably, a lot of these things mean, of course, to relocalize other things, to many other things. The issue is, again, how you frame it. The far right is talking about relocalization, and again, there is a big difference about who's going to pay between these two different approaches. But there is a paradox in all of this, which is the whole financialization model, which is just like locking in the future the same model until basically delaying the crash as much as we can, is based on this concept that Nick was saying. I need to create new markets and to create scarcity in the markets to make them work. Now, it's interesting that a lot of discussions were on the grassroots, the same in a way. They frame it, they do not call it scarcity, but they frame it the same about limitations. But again, where is the difference? And the real difference is on who decides. Because it's very different from, based on solidarity, collectively imposed limitations, than a creation of scarcity for making a certain type of accumulation work. And I suspect that in civil society, in any field, not everyone really, some have this understanding, others do not have. But there are also other issues, like narratives which are completely wrong. Like on Earth, we cannot afford 12 billion people because there is not enough food. It's not true at all. Maybe we can go even up to 30 billion if you want. But the whole question is how we self-impose a different way of organizing our life, which is not just democratic for the sake of being democratic, but because there is some solidarity and collective thinking. Now, of course, this means a lot of relocalized, but it's very, very different approach. So there are a lot of, I think, political issues there. And again, maybe I'm sure not in this room, but it's important people spell out much more, because in a way you qualify much better where you stand in this debate. And otherwise, I really think that in the absence of the structures I think we're talking about, we will end up with a lot of very far-right groups monopolizing and taking over and organizing like this. Bueno, quería añadir un pensamiento sobre esta transformación, esta transición de A a B, que es lo que queremos. Creo que implica muchas preguntas claves, ¿no? ¿Cómo hacer que esta transformación sea justa? Y el debate del decrecimiento inevitablemente implicará relocalizar muchas cosas. Entonces, ¿cómo enmarcar esta transformación? ¿Quién va a pagar por ello? Son preguntas que nos hacemos inevitablemente. Pero la paradoja de todo este movimiento, todo este modelo de financiarización es que está basado, como decía Nick, en retrasar el momento que nos vamos a pegar la gran torta, ¿no? Y que se basa en la creación continua de nuevos mercados y de la escasez, que es lo que alimenta este modelo de financiarización. Y por lo tanto, bueno, en algunas discusiones de la base también se habla de poner límites, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Pues, ¿en quién decide? La diferencia se basa en el propósito de solidaridad y de enfoque de comunidad, que es muy diferente a un propósito de creación de escasez. Y hay otros temas implicados, como algunos discursos que se oyen, como por ejemplo que en la Tierra no se puede dar comida a más de 12.000 millones de personas. Esto es falso. En la Tierra podrían vivir 30.000 millones de personas y alimentos, que todas pudieran tener alimentos. O sea, son como, se crean opiniones que realmente son falsas, ¿no? Y bueno, pues también implica muchos temas políticos. Y bueno, pues
es un debate que tenemos que abordar y intentar pues, evitar que se acaben apropiando de él pues, a los grupos de extrema derecha. Quería pedir un aplauso para Gaia. Y esto sí ha estado en streaming, gracias al Raúl. Lo más comentarles que a la salida también está la librería editorial, la editorial Icaria, y bueno, que tiene todo, ha traído publicaciones relacionadas con la energía, entonces quizás les puede interesar. Y la última cosa es, aquí autogestión,